se puede revertir, ¿vale? Por eso les decía, algo que les puede ayudar mucho a los niños es que tengan contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza, en la naturaleza nos podemos encontrar con los ciclos de vida. Y entonces es más fácil que un niño comprenda un ciclo de vida a partir de la experiencia. Más que lo que nosotros les podamos explicar, es que ellos se puedan enfrentar a convivir con la naturaleza, a que aprendan a ver, a cuidar, como a mantener la vida de otros seres vivos y que ellos entiendan. Pero les decía, aquí es importante que para que se empiece a romper esta fantasía, el niño tiene que empezar a tener responsabilidad. Y algo que también se tiene que hacer es enseñarle al sujeto o a este pequeñito, sí, la causa y el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo pequeños que no les dejo responsabilidad, entonces regularmente no van a aprender a medir las consecuencias de un acto. Que el efecto sería la consecuencia. Entonces yo tengo que dejarle un cierto nivel de responsabilidad para que el niño entienda que todo acto va a tener un efecto. Si yo le dejo la responsabilidad del cuidado de una mascota y el niño no cuida, o de una plantita y el niño no cuida esa planta, entonces va a ver que como efecto de no haber cuidado esa planta, ¿qué le pasó a la planta? Se murió. Y ahí va a poder entender. Bueno, entonces, ¿qué pasaría contigo si te pones en peligro? Te puedes accidentar, te puedes enfermar. ¿Qué pasaría con las personas que están a tu alrededor si no se cuidan? Morir, enfermar. Entonces, desde ahí no les explicamos con la fantasía. No les decimos, ok, la persona se fue o murió porque Dios la necesitaba o cual sea que sea la creencia del grupo que está a su alrededor, sino le explicamos, ok, hubo una causa y ante esta causa hubo un resultado. A lo mejor enfermó y entonces como resultado de la enfermedad o del desgaste del cuerpo, pues... Y por ejemplo, ¿qué tan disfuncional podría ser si ya tuvo la pérdida y le compran todo para que se le... O sea, le compran todo y le hacen lo que quieran? Es que lo más probable o lo que va a pasar con esa situación es que este duelo, que los niños viven un duelo aproximadamente de unos 6 meses. No es ley, pero naturalmente es lo que ellos viven en el duelo. Cuando este niño recibe una recompensa por las pérdidas que tuvo, entonces esto se va a prolongar. Porque entonces va a haber un estímulo, este es el condicionamiento, una respuesta y un reforzador. ¿No? Y por ejemplo, si no, es normal que no le exprese, o sea, que no se le exprese a nadie. Es que era lo que les decía, regularmente el niño lo va a ver, lo va a reflejar, pero jugando. O sea, como todavía no tiene tan armado su lenguaje, no te va a decir, si a nosotros como adultos también a veces no sabemos expresar lo que nos está pasando, a veces también el lenguaje limitado le va a impedir expresar totalmente lo que está sucediendo, pero en el juego va a poder trasladar cómo vivió ese duelo. Entonces, no siempre. De hecho, por eso les decía, en estas etapas no siempre se va a vivir de manera trágica. Regularmente, cuando ya va a llegar el impacto por la idea moral, va a ser en la adolescencia.
Antes probablemente sí, pero les decía, si está viendo por ejemplo, el estímulo es, está triste, ¿no? O quiero algo. La respuesta es, me lo compra para no estar triste y entonces eso refuerza mi conducta. Este círculo sí es el que puede hacer que esto se prolongue. Que a lo mejor el niño lo puede experimentar solamente un tiempo, pero que el ciclo de estarle pagando, pues lo que le Y aparte así va a aprender a vivir sus duelos. Sí, como me los van a tener. Pero bueno, yo me perdí un poquito. ¿De qué tipo de duelo hablamos? De una pérdida, de la pérdida de alguien. ¿Física o de un juguete? No, física. Por ejemplo, vamos a suponer un divorcio, ¿no? Regularmente, ¿qué se hace? Ok, nos separamos porque la relación no funcionó, porque ya nos llevábamos mal, porque teníamos problemas. Y entonces, ¿qué es lo que suele hacer la familia? Busca compensadores. ¿Cómo le compensa? Te compré un carrito. Te compro todo, no te regaño, te solapo tus travesuras. Y todo el tiempo, es que pobrecito, ya no estamos juntos. Es que pobrecita se fue su mamá, es que pobrecita se fue su papá. Y entonces, esa conducta de condicionamiento va a hacer que el niño, cada vez que quiera conseguir algo, que hable de eso que vivió tristeza. Y que no quiere decir que no haya sentido tristeza, por supuesto que la sintió, pero ya lo vio como una forma de conseguir lo que quiere. Entonces sí es muy importante que sientan ese duelo. Sí, que no sé, es que es inevitable. El dolor es algo que en ningún sentido podemos evitar. Pero hablar, o sea, se recomienda hablar, platicar con ellos de eso. Pero acuérdate también que depende. Eso tenía que haber un entrenamiento, ¿no? Ajá. Pero también depende del tipo de duelo que está viviendo. Porque si yo ya pasé por un duelo de enfermedad y como resultado fue la muerte, mi duelo no fue en la muerte, sino regularmente mi duelo es en la enfermedad. Y entonces la muerte es como de, no, sí me lastima que no estés. Por eso les decía, al niño le va a doler la ausencia, pero no va a interpretar que es trágico, no va a interpretar que es lo peor que le pudo haber pasado, no va a interpretar nada de eso. Solamente le va a doler que ya no vea a la persona que quiere. Pero tenemos que ver desde dónde lo pasó. Si fue un duelo por divorcio, si fue un duelo por enfermedad, que concluyó en muerte, si fue un duelo por muerte, si fue un duelo por pérdida. También, por ejemplo, a los pequeños de esta edad les impacta mucho la pérdida de una mascota. De hecho, a veces las mascotas son más importantes que las personas en esta edad. Y les duele más perder a un perrito, un gatito, una tortuguita, un pez, que a una persona. Pero porque como ellos todavía están muy conectados con la naturaleza, es más impactante. Porque para ellos, de hecho, por ejemplo, hasta para los niños, los animales a veces son hasta terapéuticos. Y entonces que pierdan a un acompañante, sí, para ellos sí es un poquito más doloroso, que les digo a veces perder al tío que no veía. O al abuelo no querido. O al abuelo que no quería. Como se murió. Don George. Y no genera tanto impacto. Pero, les decía, sí tenemos que generar en el niño la idea de que va a pasar por esto y la idea de que es irreversible. ¿Vale? Más que nada meterlo en la realidad, ¿no? Sí, ¿cómo? A partir del entrenamiento. Ahorita ya les voy a hablar un poquito más del entrenamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿Le toman fotito, por favor, para que la niña ¿La niñez hasta qué edad se pierde o deja de ser? hasta los 13. ¿Hasta los 13? Ajá. ¿Ahí es la adolescencia? ¿Ahí inicia la adolescencia? Ahí inicia. Porque antes de esa está la preadolescencia. ¿A los 12 inicia? No, a los 13. Niñez de 0 a 13, dices, ¿verdad? No. Ah, sí. De 0 a 12. ¿no? De 0 a 12. ¿De 0 a 12? Ajá, ya los de 13 en adelante es cuando empieza la adolescencia. Preadolescencia. No, ya es adolescencia. De los 12 a los 13, bueno, de hecho no, es de Más los bien 11. de los 12 a los A ver, 13. espérate, no me hagan bolas. De los 11
de los 12, Todavía de que los me quieras entrar en 11 forma. a los 13 años es preadolescencia. ¿Sale? Por eso es que todavía aquí se considera como terapia infantil, porque todavía está en el preámbulo de pasar a la etapa de adolescencia. Ya cuando llegamos a los 13, ya dices, ahora sí ya es adolescente. ¿Ah? Y la adolescencia entonces se toma de... De los 13 hasta que llegamos. Porque ya te quedaste atorado ahí. Ya te quedaste ahí atorado. Porque ya de ahí no saliste. Él va en la de. Oye, la madre me escribe con En la de Dragon Ball. No, de. No, Te traigo la de Q, ¿eh? Oye, Rueda de ándale, nos va a Te hacer traigo como la de Gabrielito. no. No quiero hacer nada. No me hables ahorita. No te va a decir, mami, no me provoques, ¿eh? Porque también soy el. No, el que te digo, ¿eh? ¿Guasón? Muy bien, entonces hablamos de que tiene que entender la idea de que es universal y que es irreversible, ¿vale? Que a eso lo llamaríamos un estado de conciencia, ¿vale? Que él entienda la vida y la muerte es un estado de conciencia. Y lo que hemos hablado, que no vea o no interprete la muerte como un castigo, ¿vale? Porque la muerte jamás ha sido un castigo, es un proceso que hace dualidad con la vida. Entonces yo tendría que entender que estas dos van juntas y que se necesitan la una a la otra. Pero ¿cómo vamos a llegar a que el niño llegue a este estado de conciencia? Bueno, entonces nosotros tenemos que someter al niño a un proceso en donde en este proceso pueda entender cómo funciona la realidad. ¿Sale? Entonces hablábamos que a qué edad va a empezar a entender esto. A los 6 años. Entonces, a los 6 años. ¿Qué tendría que estar haciendo un niño a los 6 años? Bueno, jugando. no. O sea, sí, pero no todo el tiempo. En esta etapa, vamos a unir ahorita la teoría de Freud. Esta etapa, por ejemplo, Freud llama que esta etapa es la de latencia. De hecho, nos va a abarcar de la edad que yo les decía, que es de los 6 a los 12 años, ¿vale? Dice que es una etapa de latencia, en donde su energía de vida, la energía que todos los seres humanos tenemos para mantenernos con vida, va a estar en todo el cuerpo. No se queda concentrada en una zona específica, sino que está en todo el cuerpo. Y entonces en esta etapa el niño tiene que aumentar el pensamiento lógico. En esta etapa vamos a ver todo lo que aprende de los 6 a los 12 años. Va a aprender a leer, sumar, restar, dividir, multiplicar, quebrado, comprensión lectora, redacción, sinónimos y antónimos, preposiciones, ciencias naturales, la biología. Ya, pues si no es un nerd también. ¿No es qué? ¿No es qué? Es un nerd. Es que fíjense, esto, Yo todavía no sé. por eso es que tú todavía no sales de la adolescencia. Porque eso forma el pensamiento lógico. El que niño, por ejemplo,
El niño tiene que entender. El niño tiene que entender por qué la silla no tiene vida. Porque es un objeto Pero ¿qué lo hace un objeto? ¿Y quién nos hace a nosotros un ser vivo? que respiramos, hablamos, pensamos. No, ¿ya ves cómo te hizo falta eso? ¿Te hizo falta hacerme? ¿Qué nos hace diferentes a un objeto? Porque esto es átomos, tiene átomos, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo átomos. ¿Qué me hace a mí un ser vivo y a ese no? Que tenemos movimiento. ¿Qué provoca todo eso? ¿Quién? Sistema nervioso. No, la célula. La célula es la unidad básica de la vida. Por eso es que cuando hablamos de seres vivos nos referimos desde plantas, animales y humanos. Porque todos ellos poseen células. Entonces, a ver por qué necesita eso. Porque entonces, si un peluche se le rompe, tiene que entender que el peluche no se murió, que solo se rompió porque ese es un objeto inanimado. Y un ser vivo sí muere. Porque ¿qué deja de funcionar? Su célula. Entonces, ¿ya vieron por qué tiene que escribir esto? Tiene que ser, ¿no? Y vamos, hablando como de manera básica de lo que tiene que aprender, y este es a nivel escolar. Ahora está motricidad. ¿Vale? Motricidad, ¿qué aprenden? De los 6 años en adelante. Bueno, va a aprender a utilizar un triciclo, bicicleta, Patín, patín, patines, va a aprender a rebotar una pelota, rebotar, atrapar, lanzar, brincar, correr. a tirar un tronco. Eso ya no está dentro tanto de la motricidad, sí sirve, pero no entra en las etapas. A patear, a manipular. A nadar. No, porque estamos en los 6 en adelante. Ya pasó el gateo, ya pasó a nadar. Aquí, por ejemplo, ya puede hacer varias actividades motoras a la vez, ¿no? Entre los 6 y 12 años. Ya puede ir corriendo mientras patea un balón y elige su objetivo. O ya puede ir corriendo mientras manipula una pelota, lanza y encesta. Ya no solamente es un movimiento motor, ya no solo es correr, sino corre, lanza y encesta. ¿Vale? Entonces, imagínense, esto se tiene que encontrar haciendo. ¿No? Y muchas otras cosas más, ¿no? Pero vamos a hablar como de manera básica. ¿Todos saben andar en bicicleta aquí? ¿Sí? No. Motricidad A y ahora habilidades domésticas. De los 6 a los 12 años el niño ya tiene que lavar trastes, limpiar mesas, lavar el baño, lavar la ropa, doblar ropa. Al final de esta etapa, que es a los 12 años, tiene que saber hacer una comida completa. Ajá, desde sopa, frijoles, arroz, hornear, hacer un agua, freír, todo ya unos chiles rellenos se tiene que aventar. Un pozole viene. Una comida completa, ¿vale? Tiene que saber pintar una casa, cortar el pasto, lavar un carro, ¿vale? Ya pusimos lavar el baño, lavar la ropa. Bueno, y hacer su cuarto.
Hacer una gráfica en Excel. Pagar. Por eso es que, fíjense, desde aquí podemos ver que a nosotros no nos entrenan para independizarnos. Porque nos dicen, es que a tal edad tú ya tendrías que vivir solo y es. Ni el huevo me se hace. No se capaz también administrar su dinero, ¿no? Saber administrar su dinero. No, ya en la administración va a empezar de los 12 a los 15 años, cuando ya empiezan a tener como sus primeros ingresos, que vende algo, que se pone a hacer mandados. Entonces, esto es lo que el niño tendría que estar aprendiendo a hacer y donde tendría que estar centrado. Pero, por eso les decía, aquí entonces Piaget ya nos explica que a partir de todos estos procesos que a lo mejor para nosotros son como conocimientos que no tienen como mayor relevancia, para Piaget, entonces él dice que va a empezar a formar el pensamiento lógico y al finalizar esta etapa, después, porque aquí todavía sí es un poquito complejo, pero ya después de esta etapa, que te concluyen los 12, va a generar un pensamiento científico. En el pensamiento científico no me explico las cosas como por ideas místicas. No digo, llovió porque así Dios lo quiso. Uso esas palabras no porque estoy en contra de lo que creen, sino más para que entendamos cómo funcionan las creencias. Si no hablamos de, bueno, llovió, ¿por qué llueve? ¿Qué pasa para que llueva? Hay un ciclo del agua, ¿no? Que es un proceso de evaporación, vaporización, condensación y viene la lluvia. Entonces, al final de esta etapa, el niño se tendría que explicar estas cosas de manera científica. Pero si toda la explicación que el niño tiene por el entrenamiento que tiene está fuera de la realidad, entonces difícilmente va a poder entender o va a poder aceptar cuando algo se termine. Porque en este proceso el niño aprendió a iniciar y a finalizar cosas. Aquí aprendió eso. Pero otra vez, por eso les decía, entonces, ¿qué interviene para que este niño no comprenda la realidad? Es algo que hablamos mucho, su sistema de creencias. Por ejemplo, muchos matrimonios continúan, porque ¿qué dicen? Prefiero soportarlo que mis hijos se queden sin papá. Exacto. Y entonces ahí el niño no está aprendiendo a entender. Los papás lo ven como la tragedia, pero si entendieras que el niño en esa práctica de tu separación está entendiendo el inicio y el fin, que las cosas se terminan, que ninguna relación va a ser para toda la vida, que en algún momento se va a acabar. Porque entonces los niños van a aprender, si no aprendieron por entrenamiento, van a aprender por modelar. Y entonces todo aquello que tú hiciste o no hiciste, el hijo lo va a hacer. Un hijo lo va a replicar. Porque como no hay un entrenamiento en donde yo a partir de la presión le dé toques de realidad, entonces la única forma que él va a aprender es a partir de lo que vio. Y a partir de lo que vio son tus prácticas. De lo que hiciste con tu vida o lo que dejaste de hacer con él. Y entonces, pues, por eso les decía, difícilmente el niño va a poder entender cuando las cosas se terminan, o cosas más complejas, sino lo va a vivir desde la injusticia, desde la queja, desde la tragedia, porque sus conceptos no le van a alcanzar para entender, porque el entrenamiento no nos alcanza. A nosotros de adultos no podemos entender los finales porque nuestros conceptos no nos alcanzan.
O sea, bueno, pero ya no quiere la persona estar conmigo, pero tiene que querer. Pero yo no quiero. Sí, pero yo la amo. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que tú ames a la persona si la quieres sentir? Entonces les decía, nuestros conceptos se quedan cortos. De hecho, si nosotros nos pusiéramos a profundizar las etapas de Piaget, de verdad que todos estaríamos en la etapa de operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años. No pasaríamos de ahí, porque nosotros no tenemos el pensamiento científico. ¿Por qué podemos ver que no tenemos el pensamiento científico? Porque no entendemos que todo lo que hemos vivido es resultado de nosotros. La causa y el efecto. Si yo culpo a alguien más por lo que no he entendido que todo lo que hago lo he provocado yo, sino que he dicho que ha sido el otro. Y este ya es un pensamiento científico. El pensamiento científico es el pensamiento hipotético deductivo. Tú formulas una hipótesis y esperas llegar al resultado a partir de esa hipótesis. Puedes refutarla o afirmarla, pero llegas al resultado a partir de esa hipótesis. Pero si yo no puedo ni prevenir lo que va a pasar, hasta lo que veíamos ahorita que hablábamos de la música, ¿no? Lo que decía Iván, que estaba bien enojado de cómo chingados las mujeres, cómo no se van a dar cuenta, cómo no se van a dar cuenta de las conductas que tienen un nombre que pueden ser riesgos. ¿Qué no alcanza? Mi pensamiento no alcanza o no me da para ver los posibles riesgos. Entonces, debería de ser distinto, sí, pero no tuvimos nosotros entrenamiento. Pónganse ahora a pensar, a lo mejor ya independientemente de revisar a otros pequeñitos, pónganse a pensar en su propia infancia. ¿Qué vieron en su infancia? ¿Qué vieron que los otros hicieron o no hicieron? Y de esto, ¿qué nos entrenaron? Bueno, pero es que también siento que los tiempos han evolucionado, ¿no? Ya las infancias de los niños son como más cibernéticas, más actualizadas. De hecho, dejemos todos los abusos y todo lo malo exterior. Pero ya, yo no recuerdo que a mis 6 años yo estuviera jugando Free Fire o estuviera. Mi hija juega mucho uno de unos rojitos, ¿cómo se llama? Roblox. Yo no recuerdo haber estado jugando. A lo mucho me compraban un Tetris en el Tianguis. Pero nosotros no hemos ido evolucionando, de hecho hemos ido en retroceso, porque ahora más que nunca es cuando pensamos menos. Por ejemplo, anteriormente a que existiera la inteligencia artificial, yo recuerdo que yo en mis publicaciones, pues yo pensaba que iba a escribir, ¿no? Yo decía, no sé, voy a poner esto, voy a hablar sobre la ansiedad. Y a lo mejor sí lo leía, pero ya ahora lo voy a explicar así. Y ahora, la verdad es que con la inteligencia artificial busco tal tema, me lo resume, no, hasta le pongo las características. Que sea llamativo, persuasivo para tal público. No, ya hasta te das quemas. Ajá. Haces la tarea así, ¿verdad? ¿Qué haces, Manchote? Y ahorita no, ¿cómo crees? Yo sí leo. Y entonces, por ejemplo, en una ocasión ya se le decía de mí, es que de verdad que yo me cuesta pensar. O sea, en eso que antes hacía como muy cotidianamente y que yo solita lo hacía, ahora es, ¿cómo lo digo? ¿Cómo le hago? Redacción, la formulación de ideas, la transmisión del mensaje, ya queda bien. De hecho, bueno, ya ahora hasta en las clases, en algunas clases, ya no puedes hacer para el caso. Ya te piden diapositivas, ya no es explicado en el pizarrón. Ya está más. ¿Tú prefieres escribir?
Sí. Y por ejemplo, cada vez la inteligencia artificial va aumentando, ¿no? Yo la otra vez igual estábamos preguntándole acerca de una gatita y de verdad que ya parece que está hablando con otra persona. O sea, ya hasta la forma en la que te responde cada vez es más natural. Y hasta en mi hija yo nos quedamos. Sí, me parece que Hay una película que yo creo que todos la han visto, se llama Wall, que ya ves cómo termina el ser humano en una silla flotadora y todos los robots con sus odas abren la boca para que coma. O sea, uno lo ve como chistoso, ¿no? Pero hacia allá la tecnología nos está abordando. O sea, ya depende de nosotros, ¿no? Cada uno. Porque yo también veo mucha gente que pues descuida su cuerpo, deja de practicar deporte, deja de leer. Y como tú dices, todo así fácil, ¿no? Como yo. Yo la verdad no soy de hacer tareas, ¿no? Y hay una facilidad para hacer las tareas, ¿no? Es una modalidad de hacer las tareas así, pero... Y así. Y así las hago, ¿verdad? Por la inteligencia. No, pero o sea, a lo que vamos, ya la explicación y el entendimiento ya no es el mismo. No, ya no. De hecho, por eso sale en la película de Toy Story, ¿no? Como ahora los niños están en una tableta, ¿no? Ya no están con los juguetes. Por eso les decía, nosotros como especie no vamos avanzando en absolutamente nada, vamos retrocediendo. Porque de hecho, justo al ser una especie de dispositivos, tenemos mayores problemas visuales, mayores problemas de postura, porque regularmente el celular da una postura. El celular y los dispositivos, ya todos están parando. El celular da la postura y las computadoras de estar así, ¿no? Entonces, vamos a tener muchísimos problemas de espalda y de visión. ¿Por qué? Por el uso de dispositivos. Por Y la atención. Que ya nada más tienen 5 minutos de atención. Sí. Los niños. No, pero hasta como adultos. Por ejemplo, antes te podías aventar un video largo. Y ahora, ya no. Ya dices, no manches, estoy en 3 minutos al siguiente. Ya no se puede. Justo porque estamos muy sobreestimulados. Entonces, la mayor pelea que podemos hacer es ejercer. O cuando ves una publicación así que trae un buen, yo no la leo, la verdad. No. O sea, se ve interesante y todo, pero no. Es un buen exacto. Pero por lo que decía Denise, ya nuestra atención es de 5 minutos. Y no solamente hablamos de los niños. Como adultos, también nuestra atención ya es así. Ya está, pónganse a pensar, las clases dan sueño. Hasta cuando vas a comer, ya no puedes vivir sin el celular. Ajá. Anita proyectándola. No, por malo. Y así como que no, ¿sabes? Yo no puedo estar por ahí para que comiendo y viendo el celular, ¿no? Pero yo veo a los niños así alrededor y digo, Dios mío, ¡prenda la tele! De hecho, por eso también a nivel de habilidades sociales, también vamos en decadencia, ¿no? Ya digo, bueno, pues, puedo ligar por Tinder para que me esfuerce. Puedo tener amigos de otro país para que me esfuerce. Y ya te sientes que conoces a Argentina porque le hablas a uno que vive en Argentina. Entonces, por eso les decía, algo de lo que estamos más despegados que nunca es de la naturaleza. Y entonces, para yo poder ajustar a mi hijo a la realidad, lo tengo que empujar a la naturaleza. Entonces, sí los tenemos que obligar. No, sí tienes que salir, no, sí tienes que gritar, no, sí tienes que ponerte a hacer todo eso. Porque hasta, por ejemplo, fíjense, el sistema educativo actual, el de la nueva escuela, que es el que tiene la SEP, se supone que su fin de ese sistema educativo es que los niños razonen, que ellos lleguen a la conclusión y no que se les dé el conocimiento y que tú les establezcas el conocimiento, sino que ellos a partir de la experiencia lleguen a la conclusión, a partir de hacer un experimento, a partir de salir y explorar, a partir de salir y hacer. Pero tenemos un obstáculo muy grande, que es la tecnología. Porque otra vez a lo mejor es, bueno, que salga y toque, pero es mejor lo busco.
y ya no llevamos a los niños a que exploren. De hecho, creo que la otra vez decían, ¿no? Ustedes, que en Francia se está poniendo como la ley de que a partir de los 15 años sea la edad en la que se tiene dispositivos. Sociales. No dispositivo, yo ni quiero teléfono. Que nadie podía tener el teléfono antes de los 15 años. Ya ni siquiera redes sociales, era cero teléfono. Porque nosotros vamos hacia atrás. Oye, aparte hablábamos que había juegos ya demoníacos, ¿no? Que se mataban, se estaban matando a los adolescentes. Sí. Juego hay, que mueren y se matan ellos. Entonces, pero también porque tenemos menor nivel de tolerancia a la presión o a la frustración. Tenemos menos contacto con la realidad porque hasta se nos oculta más, ¿no? Les decía, nosotros preferimos reforzar este sistema de creencias que decirle al hijo, ya se terminó, es que esto ya no va a estar, es que esto ya concluyó. O sí, o como tú dices, ¿no? Para que no sienta dolor, mira, te traje este juguete, ¿no? ¿Qué quieres ahora, no? Ajá. ¿Qué te compro? ¿Qué te doy? Como te veo cada 15 días, pues nada más te voy a ver para comprar. Cuando dicen, no, yo te tengo que ver para entrenar. Así no odies por verte cada 15 días y lo único que hagas es entrenarte, ese es mi trabajo. Porque si no, entonces no te voy a gustar a la realidad y vas a hacer exactamente lo que yo hice a la edad que yo lo hice. Ahí ustedes deciden si quieren que sus hijos hagan exactamente lo mismo que ustedes. ¿Cómo? Pues no los entrenamos. Les llenamos de fantasías la cabeza. Nuestras explicaciones tienen que expandirse más que a lo bueno y lo malo. Por eso es que cuando nos traen una terapia por duelo, no le podemos decir, ay, esto estuvo mal. ¿No? Porque les decía yo, son conceptos que en la realidad no existen. Yo tengo que ver si este evento que tú estás pasando, por supuesto que es doloroso, pero yo te tengo que ayudar como terapeuta a que este evento te ayude a sobreponerte y a generar habilidades. Y ese es mi trabajo. Porque si va a venir mi paciente niño y yo voy a decir, pobrecito, ya ni le vas a dar nada. Porque tu trabajo no es sentir lástima por él, es enseñarle a sobreponerse de ese evento. Por más doloroso que el evento sea. O por más trágico que el evento sea. Porque eso de que les tengan lástima ya lo va a hacer su familia. Toda su familia les va a tener lástima. De hecho, hasta cuando, por decir, los niños que se quedan sin mamá y sin papá, ¿no? Es lo primero que hacen. Pero no les hablamos realmente que ya no va a estar y que es algo que va a pasar en cualquier momento, ¿no? Sí. Porque es como de pues, es lo que te tocó, sí es doloroso, pero no podemos evitar. Yo les explico mucho, hay un abismo gigantesco entre lo que debería de ser y lo que es. Lo que debería de ser es que un niño tendría que tener ciertas condiciones físicas, económicas, sociales, en muchos aspectos, pero lo que es lo que tiene. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar con lo que tiene, no con lo que debería de ser. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos al adulto meterle presión para que presione a su hijo. Porque no hay otro. Entonces el adulto tiene que hacerse responsable de lo que le toca, pero para eso tengo que presionar al adulto. Para que entonces al niño le enseñe y lo ayude a soportar la realidad. El trauma no se le puede evitar porque el trauma no lo ocasionan los eventos. El trauma lo ocasiona la interpretación social. Entonces sí es algo que no le voy a poder evitar, pero puede estar traumado y yo haberle generado sus habilidades, o puede estar traumado y sin nada de habilidades. Entonces, de preferencia que esté traumado con habilidades. Y por eso se ponerían habilidades ya son drogadictos, convertir, no las habilidades, no van a
Se digo, ya va. Con eso te pones adolescente. te quiero ayudar y vas a mostrar. No te pones ahorita. ¿Qué piensan, chicos? No, está muy interesante, la verdad. Muy interesante y a la vez para mí frustrante, ¿no? Porque yo no toleraría eso en mi núcleo familiar, ¿no? La verdad, no, yo me lo pongo a pensar y digo, no sé de qué manera actuaría. Yo creo que sí me botaría la ira, ¿no? Porque no, o sea, son cosas que en mi mente no están. O sea, una cosa es que yo sea adicto y borracho y todo. Sí, y me gusta robarme a la madre y cosas así, pero jamás por mi mente ha pasado el dañar a un niño. Jamás. Ni en mi mayor locura. Los niños se quedaron con ¿Es en serio? por eso acompañan a su mamá para que no terminen así. Vayan a terapia, por eso. Vayan a terapia. Los niños hicieron una clave. Ya les diste un trauma. Mamá, ¿por qué fuimos tan locas? Las demás, ¿qué piensan? Aparte de que Iván no se podría contener toda la ira que tiene. Pues yo siento que es como complicado. Bueno, es fácil llevar a un niño en el duelo, pero es complicado para el adulto, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo recuerdo que cuando recién me separé de César, yo no se nos presenté a su familia desde como medio año, así que fuera cada 8 días como antes, no, porque yo sabía lo que implicaba el efecto como de pobrecita, de esto y de no sé qué y todo. Entonces, noto la diferencia ahorita, ¿no? Por ejemplo, se las llevan y sí se las llevan para compensar, ¿no? Pero les ayuda como lo que tú dices, por ejemplo, a Andrea le ayuda mucho lo que le dice Elías. O sea, tú sí tienes que poner un alto a la familia. Si la familia te dice, no, eso por tus papás, tu marca, ¿no? Hicieran como el de, pobrecita, eso es lo que tú me abandonar. Y a Andrea se le dice, no, pues ya aprendí a peinar, ya aprendí a hacer eso. Pero digo, uno como adulto se genera, porque ella me dice eso a mí, digo, ay, que sí, y intento yo compensar, digo, vale madre, ¿no? O sea, se supone que yo le da la mano una para que me enseñen algo diferente. Ajá, su trabajo. Exacto, y digo, y es ahí donde, bueno, lo que tú nos decías de los códigos. O sea, los códigos están bien reforzados. Porque, por ejemplo, para mí mi cabeza, o sea, todo esto que tú dices, yo lo he escuchado, como el de que ellos aprendan a cocinar, ¿no? Y yo veo que ellas van y hacen un huevo y para mí es el domingo, sábado y domingo que están, es decirles, ustedes no hagan, porque ustedes luego en la semana ya las veo cocinando. No, pero ¿qué tiene? Si trabajamos las 3, acabamos más rápido. Y yo, no, descansen. O ya prefiero comprar algo. Pero en mi cabeza, o sea, eso que tienes como los códigos, vuelven a reactivar. Y yo digo, si eso hago en algo básico, si pierden a su papá, un abuelo, un amigo, yo soy capaz de alimentarles ese duelo. De reforzar, de condicionar. Ajá, y es muy complicado como, ya uno como adulto, tal vez al niño llevarlo a terapia lo llevan súper bien, pero así como salen siempre que nosotros como adultos de reactivo del dolor y como tú después dices, y ya lo ocupen para forma de ganancia. Y por eso les decía, es cuando un duelo se prolonga. No, o sabes también qué pasa en muchas familias. Mandan al niño a terapia y ni siquiera le preguntan cómo fue ni nada. O sea, yo te pago porque tú lo saques, estupendo, ¿no? A mí gano a mi hijo y seguimos nuestra vida normal. Y lo que tú platiques con el psicólogo a mí no me interesa, no me platiques. Y realmente no es así. O también porque no tu los trabajo dejan debe de decir. seguir en casa. A mí no los dejan decir. Ajá, de hecho es, o sea, sí, pero no les cuentes esto. O sea, que no les cuentes que están pasando, no les cuentes que suceden. Y por ejemplo, eso es lo que decías, o sea, ellos, o sea, lo que yo entiendo son más resilientes, pero aún así, por ejemplo, se muere su mamá, sí les va a afectar. Sí va a haber dolor. Es que otra vez nosotros pensamos que el sujeto a lo mejor al estar preparado no va a haber emociones naturales. Y no, sí lo va a doler, sí va a pasar tristeza, sí va a pasar por este proceso, pero no va a compensar, no va a evitar, sino que va a doler.
Entonces la gente que ya lleva, por ejemplo, un duelo de muerte, desaparecen muchos años es porque no pasaron esto. Porque alguien les pagó su pérdida. Por ejemplo, si ustedes tienen una persona que, vamos a suponer, su papá o su mamá se fue, murió en la infancia, y la persona sigue hablando de esa pérdida, es porque alguien le pagó su pérdida. Por decir ahí un ejemplo, bueno, yo con mi hija pues sí tuvo 3 duelos, ¿no? La abuelita y los 2 tíos. Uno de los tíos, bueno, los 2 tíos la veían como su hija. Entonces, cuando mi abuelita murió, ella tenía 6 años. Entonces dije, no, ay, pobrecita, porque andaba mucho con ellos, ¿no? Pobrecita, y sí la vio y dije, no, no es hija la niña, no, sí tiene, bueno, yo no sabía todavía de esto, pero era de que no, sí, acércate y despide, ¿no? Porque si a uno como adulto se te queda marcada la cara de cómo lo viste por última vez, también no tienes que ver cómo se fue, ¿no? Y si era así como que en un momento me manipulaba, de que si tú no me das esto, me voy a matar, me quiero ir con mi abuelita. Y entonces ya era como que, pinche histeria, pinche chingada.